nuestra historia comenzaría desde el inicio, al igual que otras historias del canal, una simple acción o diferencia, cambiaría por completo la historia de Dragon Ball que conocemos. Bardock, el padre de nuestro protagonista, mandaría a Goku al planeta Tierra, un lugar de poco interés para el ejército de Freezer, salvando así a la última esperanza de su raza, aquel Saiyajin que vengaría a toda su raza. La nave de Kakaroto se dirigiría a aquel planeta escogido por Bardock, llegando en semanas hacia aquel lugar, en donde, por un error de la nave al entrar a la atmósfera de la Tierra, llegaría a otro sitio inesperado, se dirigiría a una ciudad. En la Tierra, el Dr. Brief estaría cuidando a su pequeña hija llamada Bulma, cuando de repente, las alarmas sonarían en su laboratorio. Rápidamente iría a ver qué pasaba, siendo notificado que, en unos minutos, algo que se parecía a un proyectil iba a pasar cerca de su casa, alarmando al Dr. Brief de aquello, pues eso puede significar un ataque hacia él y su familia. Rápidamente, científico detectaría con sus cámaras a aquel extraño objeto, estando listo para atacarlo con misiles, si es necesario, pero, rápidamente se daría cuenta que, aquello no era un misil ni una arma. Viendo por sus cámaras como se trataba de una extraña cosa con forma circular. Pensaría que aquello era algún meteoro, decidiendo tenerlo, así que, con su tecnología decidiría rastrear el ángulo en donde iba a caer. La nave de Kakaroto pasaría por toda la ciudad central, viendo todos aquella extraña cosa caído del cielo. La pequeña nave de Kakaroto chocaría en el piso, afuera de la ciudad, en una zona rocosa. El primero en llegar sería el Dr. Brief, pues gracias a sus cálculos, pudo saber dónde se dirigía aquel meteoro. Grande sería su sorpresa al ver que aquello no era un meteoro. Se acercaría a la extraña nave. En ese momento la puerta de aquella nave se abriría, mostrándole al Dr. Brief, el futuro salvador de no solo la Tierra, sino, del universo. Pero, para entonces, aquel guerrero aún era un niño, viendo el Dr. Brief aquella criatura con forma humanoide. El Dr. Brief se sorprendería, pues nunca esperó que hubiera un niño de solo 1 año de edad, dentro de aquella nave, preguntándose el qué debe de hacer. Se acercaría con el niño, viéndolo y analizándolo, dándose cuenta que, aquel niño tenía cola, algo que dejaría sorprendido al doctor. En búsqueda de saber más, decidiría llevarse a Goku junto a su nave a Corporación Cápsula, ocultando aquellos hallazgos, pues no quería que nadie se enterara de lo que había pasado. Una vez en su casa, el Dr. Brief se llevaría al niño a su laboratorio, en donde allí empezaría a examinarlo más detalladamente. El niño se comportaría como uno normal, empezando a llorar y tener hambre, cosas que el Dr. Brief no estaba relacionado mucho, pues no cuidó a sus hijas, ya que era el trabajo de su esposa, así que, el Dr. Brief decidiría pedirle ayuda a su esposa, explicándole lo que había pasado. A diferencia de otras personas que pensarían otras cosas, la esposa del Dr. Brief aceptaría, estando encantada de cuidar al pequeño niño, pues para ella era algo nuevo ya que había criado a pura niña, así dándole al pequeño Kakaroto todo su amor. Estos rápidamente se darían cuenta que, aquel niño era muy agresivo, pero, compasivo por dentro, herencia de su madre Gine, al igual que, el Dr. Brief se daría cuenta que aquel niño tenía una estructura y fuerza mayor a un infante de su edad. Goku les contaría su nombre, siendo Kakaroto, pues era lo único que sabía de él, pues toda su poca vida estuvo encerrado en una cámara de recuperación para bebés, sin saber mucho de su raza, solo recordando la misión que su padre Bardock le había dicho en el último momento, sobrevivir. Y bueno, en esta teoría lo llamaremos Goku, pues es más cómodo decirlo así, pero en la realidad en todo momento le dirán Kakaroto. Pasaría las semanas, y el Dr. Brief anotaría sus hipótesis, teniendo en mente que, aquel niño no era de este planeta, siendo una evolución de otra raza con fuerza sobrehumana, al igual que creyendo que aquella raza tenía gran tecnología, pues la nave en donde Goku fue encontrado, era muy avanzada que la tecnología de la Tierra. Con los meses, el Dr. Brief y su esposa, le tomarían cariño al pequeño niño, al igual que Bulma, pues esta se había enterado de aquel niño, yendo a visitarlo y jugar con él, al igual que investigaría sobre Un día cualquiera, Tails, la hermana de Bulma y primera hija del Dr. Brief, se enteraría gracias a su madre de lo que su padre había hecho, advirtiéndole Tails a su padre lo que sabía. Aquel niño era un Saiyajin, un extraterrestre de raza guerrera que venía a destruir la Tierra.
Esto lo sabía porque, en el manga de Hako el patrullero galáctico, este le contó a Tails sobre aquellos extraterrestres que iban a venir a la Tierra, pero, al final de este manga, Hako cree que aquel niño no sobrevivió a la caída, ya que nunca encontró su nave. Tails, con esa información y sabiendo que los Saiyajins que Hako nombró eran seres con cola, usaría la lógica, descubriendo que aquel niño que su padre cuida, era un Saiyajin, advirtiéndole a este. El Dr. Brief se fascinaría con aquello, pero ignoraría las advertencias de su hija, hasta que, Tails le diría sobre una transformación que Hako le contó de aquella raza. Esta era una forma monstruosa que podría arrasar con ciudades enteras gracias a su cola. Con aquella información, el Dr. Brief tendría cuidado, decidiendo una noche, cortarle la cola a Goku sin que se diera cuenta, teniendo el Dr. Brief la cola de Goku guardada para hacer pruebas. En esos meses, el Dr. Brief, gracias a la antigua nave de Hako y a la de Goku, haría los primeros prototipos de autos voladores y naves espaciales, ganando así más fama y dinero. Las demás personas de aquella ciudad notarían al nuevo integrante de la familia del gran científico, pues el Dr. Brief le daba libertad a Goku, enseñándole Bulma todo sobre su planeta, al igual que estudiando con este, obteniendo con el tiempo gran inteligencia nuestro Saiyajin, quien con el tiempo se haría menos hostil. Y bueno, al Dr. Brief tener mucho dinero, pudo comprarle papeles a Goku, nacionalizándolo y siendo su hijo adoptivo para que nadie sospechara. También analizaría la cola de Goku, dándose cuenta que era su punto débil, información que le serviría más adelante. Y unos cuantos años pasarían, familiarizándose Goku con la Tierra y con su nueva familia. A Goku le interesaría algo en específico, las artes marciales, empezando a leer todo sobre ellas y ver en las calles cómo había dojos, al igual que personas que enseñaban un estilo marcial, interesándose el pequeño Goku aquello. Goku, quien ya consideraba a la familia de Bulma como su familia y a Bulma como una tipo de hermana, le pediría al Dr. Brief inscribirlo a un dojo de artes marciales, pues era algo que le interesaba, a lo que el Dr. Brief aceptaría, pues le interesaba ver qué tan lejos podía llegar aquel niño. Nuestro Saiyajin se inscribiría a varios dojos y maestros privados, aprendiendo todas las clases de artes marciales, al igual que de otros deportes, aumentando lentamente su nivel de poder, dándose cuenta el Dr. Brief que, cada que Goku terminaba cansado o desgastado, al momento de recuperarse, se hacía más fuerte, cualidad que tenía los terrícolas, pero para Goku será algo más rápido y más efectivo, dejando sorprendido al Dr. Brief de aquello, quien apoyaría más a Goku, trayendo a los mejores maestros y hombres más fuertes del mundo para entrenarlo, acabando con Goku al principio, pero en solo unos días superaría a aquellos sujetos, algo que dejaría sin palabras a todos, pasando así los meses y años. Un día, el maestro Tsuru se presentaría con Goku, pues había sido contactado por el Dr. Brief para que luchara con su hijo y aprendiera, pagándole por aquello, a lo que Tsuru aceptaría, mostrándole a Goku su estilo marcial de la grulla, derrotándolo varias veces, pero, con cada derrota, Goku se hacía más fuerte, logrando en semanas derrotarlo, algo que dejaría humillado a Tsuru, largándose de allí pero estando feliz, pues le pagaron mucho dinero. Goku, con cada maestro que había entrenado, le interesaba saber su historia para nutrirse de conocimiento, platicando sobre sus aventuras, al igual sobre historias que solo los artistas marciales conocían, contándole Tsuru sobre su maestro, Mutaito, aquel que detuvo al terrible Piccolo Daimaku y murió haciendo el Mazuba, una técnica mortal. A Goku le interesaría aquello, pidiéndole a Tsuru enseñarle el Mazuba, pero no sabría sobre aquella técnica y ya le habían pagado, así que, como no le importaba a Goku, se fue. Goku empezaría a investigar sobre aquel demonio que atormentó a los terrícolas y sobre Mutaito, queriendo aprender su estilo marcial, así que buscaría a los seguidores y alumnos de aquel maestro, enterándose de lo que había pasado gracias a libros que habían descrito lo que pasó, sabiendo que solo habían sobrevivido 2 discípulos de aquel maestro, ya que los demás habían sido eliminados por los hijos de Piccolo Daimaku. Uno de esos discípulos era Tsuru y el otro alguien llamado Roshi. Goku sabría todo esto gracias a que el Dr. Brief, al igual que a Goku, le interesaría aquella historia, usando su dinero para saber más. Brief, apoyando a Goku, mandaría a gente para buscar a aquel maestro, pero Goku no lo dejaría, pues todos los maestros que tuvo fueron gracias a él y su dinero. Ahora, queriendo Goku buscar por sí solo a aquel maestro, sorprendiendo al Dr. Brief de aquello, pues había pensado que había malcriado a Goku, pero no, la determinación del joven Saiyajin lo motivaba a buscarlo por sí solo. Goku, a la edad de 11 años, decidiría buscar a aquella persona, despidiéndose de su familia, al igual que de Bulma, quien estaba en su laboratorio.
Goku por curiosidad le preguntaría en qué invento estaba trabajando, viendo que tenía libros con ella y piezas tecnológicas. Bulma le contaría que, su padre había comprado una extraña esfera, siendo una de color naranja con 3 estrellas rojas. Aquella esfera emanaba una señal que podría ser percibida por una onda electromagnética, estando Bulma trabajando en un radar para encontrar más de esas esferas, mostrándole a Goku un libro. Goku se sabría aquel libro, pues ya lo había leído, preguntando él si acaso eran las esferas que contenían un dragón que cumple deseos, creyendo que era un mito, pero Bulma le diría que eran reales y ella iba a juntarlas para pedir un deseo, pidiéndole a su hermano Goku ayudarla, emocionando a Goku, quien aceptaría, pues eso significaba buscar las esferas del dragón y buscar a aquel maestro, siendo una aventura. Y así, siendo un evento canónico, Goku y Bulma comenzarían a buscar las esferas del dragón, encontrando 2 con facilidad, yéndose a la tercera en donde estaría en una montaña llamada Paoz. En cada viaje buscando las esferas, Goku preguntaría sobre aquel maestro llamado Roshi, pero nadie lo conocía. Goku y Bulma llegarían a aquella montaña, viendo el radar y dándose cuenta que la esfera estaba en una casita. Bulma tocaría la puerta, saliendo de esta un viejito muy amable, preguntando el qué hacían allí 2 jóvenes. Goku le contaría a aquel anciano sobre lo que buscaban, presentándose aquel anciano como Gohan, invitándolos a entrar para comer, algo que aceptaría Goku, pues tenía hambre, devorando toda la comida. Son Gohan les daría su esfera del dragón, pues él no sabía qué era y solo lo tenía de adorno. El joven Kakaroto le preguntaría a Gohan el si acaso conocía a un maestro llamado Roshi, afirmando Gohan aquello, algo que sorprendería a Goku, pues al nadie saber sobre él, pensó que ya había fallecido. Gohan le contaría a Goku que aquel fue su maestro, emocionando a Goku, queriendo luchar en contra de Gohan para ver su poder, pidiéndole a cortésmente luchar con él. Bulma le explicaría a Gohan sobre cómo era Goku y su motivación de hacerse más fuerte, algo que sorprendería un poco a Gohan, quien aceptaría tener un combate. Ambos saldrían de la casa, en donde allí, Gohan se pondría en su pose de batalla, empezando a luchar con Goku, quien a pesar de ser un poco más fuerte que Gohan y saber más estilos de lucha, estaría en desventaja, pues Gohan gracias a sus años de sabiduría y práctica, era superior a los ataques bruscos de Goku, siendo el segundo sujeto que le dio más pelea a Goku, el primero fue Tsuru. Su combate seguiría, en donde Goku usaría todo su poder para ser más rápido, logrando rozar la cara de Gohan, quien decidiría noquear a Goku, dejándolo inconsciente de un golpe en el cuello. Goku caería al suelo, al igual que Gohan, estando muy cansado, dándose cuenta que ocupaba entrenar más, pues ya no se podía mover como antes. Se haría de noche, y Gohan le diría a Bulma que se podrían quedar con él, pues se estaba haciendo de noche, aceptando Bulma aquello, pues estaba esperando a que Goku despertara para irse, quedándose en la casa de Gohan, pasando la noche. En la mañana siguiente, Goku se despertaría, preguntándole a Gohan la ubicación del maestro Roshi, a lo que Gohan le diría en dónde estaba su maestro, al igual que diciéndole cómo es físicamente. Gohan le regalaría su báculo sagrado a Goku, quien le preguntaría el por qué era tan bueno con ellos, si no los conocía, a lo que Gohan le diría que podría ver en él algo diferente y sincero, confiando en las personas, algo que Goku notaría. Gohan le diría la ubicación, agradeciendo Bulma y Goku a Gohan, despidiéndose de y continuando su aventura, sin antes decirle Goku a Gohan que cuando se volvieran a ver, lo derrotaría, riéndose Gohan de aquello, diciéndole que, así será, despidiéndose. Estos continuarían sus aventuras, encontrándose en el camino a una tortuga, en donde a Bulma no le interesaría, ni a Goku, pues a pesar de no ser malo, tampoco era muy bueno, pero, aquella tortuga le pediría a Goku ayuda. Goku, un poco influenciado por el abuelo Gohan, decidiría ayudar a la tortuga y llevarla al mar, pues también sabría que por esos mares estaba el maestro Roshi, ayudándola a regresar al mar pero con doble intención. Estos llegarían a la orilla del mar, liberando a la tortuga, quien le pediría a sus nuevos amigos esperarlos, pues tenía un regalo para ellos, a lo que Goku aceptaría, pues quería entrenar en el lugar, mientras que Bulma se quedaría dormida esperando. Goku entrenaría, recordando su batalla con Gohan y analizando sus movimientos, recordando y haciendo un combate de sombra, pues